¿Cuántos de ustedes se sienten bendecidos esta mañana? Amén. Amen. How many of you feel blessed this morning? Amen. Amen. Esta ha sido una semana muy ocupada. This has been a very, very busy week, but also a challenging week. Pero también ha sido una semana de bastantes retos. Pero gracias a Dios que aquí estamos. Thanks be to God because we are here to praise the Lord and to be thankful with the Lord for all He has been doing in our lives. Amen. Amen. Let's pray. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros y gracias por tu palabra. Y, Señor, en esta hora pedimos que sea palabra que nos refresque, que nos anime, que nos dé fe y esperanza. Y, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos y hermanas, que la iglesia actual está en crisis, nadie lo puede negar. Baja el número de los que se congregan y vamos a otras iglesias y visitamos y estamos más o menos ahí, ¿verdad? El número de bautismos, de matrimonios, ya ni se diga, la práctica sacramental, muchos ya no se acercan a la mesa o a los sacramentos, pero las crisis, hermanos, siempre han existido. Las crisis no son una novedad de la iglesia actual, se han dado siempre. That the current church is in crisis, no one can deny. Lower the number of those who congregate, and we can see easily the number of baptisms and marriages and the sacramental practice. But crises, brothers and sisters, are not new to today's church. They have always happened. El escritor del Evangelio, que es por supuesto Mateo, tuvo que enfrentarse a una de estas crisis. Probablemente no fue la primera, pero Mateo intentó ver los diversos aspectos y ofrecer respuestas válidas a partir de la palabra o de las palabras de Jesús. The writer of this gospel, Matthew, had to face one of them. It probably wasn't the first, but Matthew tried to see the various aspects and offer valid answers from the word of Jesus. Al llegar a este punto, y ustedes por favor traten de leer el Evangelio completo, el Evangelio de Mateo en sus casas, pero estamos aquí hoy viendo el Evangelio de Mateo en el capítulo 13. El horizonte ha comenzado a oscurecerse. Lo que comenzó también con 4 discípulos siguiendo a Jesús y luego el entusiasmo de la gente en el Sermón del Monte, los 10 milagros posteriores que vamos a ver si leemos todo el Evangelio, ha ido cambiando poco a poco. At this point in the chapter 13, the horizon has begun to darken. What started out so well with 4 disciples following him, following Jesus, the enthusiasm of the people at the Sermon on the Mountain, the 10 miracles that follow, has gradually changed. Es cierto que en torno a Jesús se ha formado este pequeño grupo de gente sencilla, agobiada por el peso de la ley, que busca, por supuesto, el descanso en la persona y el mensaje de Jesús. It is true that a small group of simple people has formed around Jesus, overwhelmed by the weight of the law, who seek rest in the person and the message of Jesus. Mateo lo que está reflejando en su evangelio son las circunstancias de su época. Cuando los seguidores de Jesús
viven en un ambiente hostil. Los rechazan, pareciera que no tienen futuro, se sienten desconcertados, no comprenden ellos por qué muchos judíos no aceptan el mensaje de Jesús, al que ellos, por supuesto, reconocen como Mesías. Matthew is reflecting in his gospel the circumstances of his time, when the followers of Jesus live in a hostile environment. They reject them. It seems that they have no future. They feel bewildered. They do not understand why many Jews do not accept the message of Jesus, whom they recognize as the Messiah. Las cosas a este punto no son tan maravillosas como pensaban al principio. Pero la pregunta que hoy nos planteamos es cómo actuar ante todo esto. ¿Qué pensar? Mateo lo pone en boca de Jesús a través de 7 parábolas, y aquí en el Evangelio de Mateo ustedes las pueden ver más adelante. En 7 parábolas pone las respuestas a 5 preguntas que siguen siendo válidas para nosotros hoy. Things are not as wonderful as they thought at first. How to act before all this? What to think? Matthew puts it out in the mouth of Jesus throughout 7 parables, the answers to 5 questions that are still valid for us today. La primera pregunta es, ¿por qué no todos aceptan el mensaje de Jesús? Y eso lo encontramos hoy en la parábola del sembrador. Why doesn't everyone accept the message of Jesus? Is the first question. The parable of the sower. ¿Qué actitud debemos de tener con quienes rechazan el mensaje? La parábola del trigo y la cizaña. What attitude should we have with those who reject the message? We have the parable of the wheat and the tares. La otra pregunta es, ¿tiene algún futuro este mensaje aceptado por tan pocas personas? La parábola del grano de mostaza y la levadura. The question, does this message accepted by so few people have any future? The parable of the mustard seed and yeast. Otra pregunta, ¿vale la pena comprometerse con él? Tenemos la parábola del tesoro y la piedra preciosa. It is worth committing to him. The parable of the treasure and the precious stone. ¿Qué ocurriría a los que aceptan el mensaje? Fíjense qué interesante pregunta. ¿Qué ocurriría a los que aceptan el mensaje pero no viven de acuerdo con los ideales del reino? La parábola de la pesca. What will happen to those who accept the message but do not live up to kingdom ideals? The parable of the fishing. En la lectura de hoy, ustedes la tienen ahí, si no en sus Biblias, leemos la primera parte. Si ustedes vieron, nos brincamos ahí unos versos. La primera parte donde Jesús enseña la parábola, dice la parábola. Y luego, después de unos versículos, se brinca hacia la explicación de la parábola. Interesante, que es probable de las pocas parábolas que Jesús dijo y explicó. In today's reading, we read the first part where Jesus teaches the parable, and then, after a few verses,
he jumps into the explanation of the parable. It's interesting because this is one of the parables that Jesus explained. La parábola del sembrador responde al dilema de por qué la palabra no produce fruto en algunas personas. Por eso Jesús parte, por supuesto, de una experiencia, como lo hacía él, conocida por un público que era campesino. The parable of the sower responds to the dilemma of why the word does not produce fruit in some people. That is why Jesus starts from an experience known by a farmer's public. Galilea, y aquellos que estuvimos por allá sabemos, podemos ubicar el lugar. Galilea es una región muy montañosa. Y el sembrador se enfrenta a una difícil tarea y sabe de antemano que no toda la semilla va a dar fruto. Galilee is a very mountainous region, and the sower faces a difficult task and knows in advance that not all the seed will bear fruit. Al terminar el relato de la parábola, Jesús hace este llamado. Me parece muy interesante y muy apropiado para nuestro tiempo. El que tenga oídos, que oiga. Nos pide que pongamos mucha atención a la parábola. Pero la pregunta entonces es, ¿en qué nosotros debemos de reflexionar? Seguramente que ustedes han oído miles de sermones sobre esta parábola. Y el enfoque siempre tal vez sería diferente. ¿En qué nos enfocamos? ¿En el sembrador? ¿En la semilla? ¿O en los diferentes terrenos? At the end of the story of the parable, Jesus makes this call. He who has ears, let him hear. He asks us to pay close attention to the parable, but the questions, what should we reflect on? Probably you have heard thousands of sermons about this particular parable, focusing on different aspects. Some, you know, in the sower, in the seed, on different terrains. Tradicionalmente casi siempre nos enfocamos en los terrenos, ¿no? En que cae, en los terrenos en que cae esa semilla, para revisar entonces nuestra actitud al escuchar el Evangelio. Sin embargo, es importante prestar atención al sembrador y a su modo de sembrar. Traditionally, we almost always focus on the grounds where the seed falls to review our attitude when listening to the gospel. However, it is important to pay attention to the sower and his way of sowing. Es lo primero que dice el relato y ustedes lo pueden ver ahí en la escritura. Un sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Un sembrador, no nos dice el nombre. Lo hace, eso sí nos lo dice el escritor Mateo, con una confianza sorprendente. Siembra de manera abundante. Pareciera que semilla hay mucha, ¿verdad? La semilla cae y cae por todas partes, incluso donde, como dice la escritura, parece difícil que la semilla pueda germinar. It is the first thing the story says. A sower went out to sow. He does it with surprising confidence. So abundantly, the seed falls and falls everywhere, even where it seems difficult for the seed to germinate. A la gente, a nosotros que leemos la Biblia, que le hemos leído, no nos es difícil identificar al sembrador, ¿verdad? Así siembra Jesús su mensaje. Lo ven salir, como lo veía Mateo seguramente, todas las mañanas anunciar la buena noticia de Dios. Siembra su palabra entre la gente sencilla,
que lo recibe, y también entre los escribas y fariseos que lo rechazan. Nunca se desalienta. Su siembra, por lo tanto, no será estéril. It is not difficult for people to identify the sower. This is how Jesus sows his message. They see him go out every morning to announce the good news of God. He sows his word among the simple people who receive it, and among the scribes and Pharisees who reject it. He never gets discouraged. His planting will not be sterile. Desbordados entonces por la fuerte crisis religiosa, podemos nosotros pensar que el Evangelio ha perdido su fuerza original y que el mensaje de Jesús ya no tiene poder para atraer la atención del hombre y la mujer de hoy. Overwhelmed by the strong religious crisis, we may think that the gospel has lost its original force and that the message of Jesus no longer has the power to attract the attention of today's man or woman. Ciertamente, hermanos, por supuesto, no estamos en el momento de cosechar, ¿verdad?, éxitos pasajeros, sino de aprender a sembrar sin desalentarnos, con más humildad y verdad. Certainly, we are not in the moment of reaping temporary successes, but of learning to sow without getting discouraged, with more humility and truth. Esto a mí me parece bien interesante lo que voy a decir. No es el Evangelio el que ha perdido fuerza. Somos nosotros los que lo estamos anunciando con una fe débil y vacilante. No es Jesús el que ha perdido poder de atracción. Somos nosotros los que lo desvirtuamos con nuestra incoherencia y contradicciones. It is not the gospel that has lost strength. It is we who are announcing it with a weak and wavering faith. It is not Jesus who has lost power of attraction. We are the ones who distorted with our inconsistencies and contradictions. Cuando un cristiano, hermanos, hermanas, no tiene una relación fuerte y seria con Jesús, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza y le falta pasión. Y una persona, hermanos, que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada del Señor, no convence a nadie. When a Christian does not have a strong and serious relationship with Jesus, he soon loses enthusiasm and is no longer sure of what he is transmitting. He lacks strength and passion, and a person who is not convinced, enthusiastic, sure, in love with the Lord does not convince anyone. Evangelizar, hermanos, y a veces tenemos esa confusión, muchos de nosotros, aún a veces los pastores, evangelizar no es propagar una doctrina. Nosotros no estamos adoctrinando a nadie, sino hacer presente en medio de la sociedad y en el corazón de las personas la fuerza transformadora y salvadora de Jesús. Amén. Y esto no se puede hacer irresponsablemente. To evangelize, and sometimes we as a pastors made that mistake, is not to spread a doctrine, but to make present in the midst of society and in the hearts of people the transforming and saving force of Jesus. And this cannot be done irresponsibly.
Lo más importante, hermanos, y esto es algo que debemos de saber, no es el número de iglesias, de predicadores o grupos religiosos que existen, ya tenemos demasiados, sino la calidad del testimonio que podemos mostrar los que nos decimos cristianos. La pregunta es, ¿qué mostramos? ¿Indiferencia o fe absoluta? ¿Mediocridad o pasión por el evangelio? The most important thing is not the number of churches, preachers, or religious groups that exist. We have a lot. But the quality of testimony that those of us who call ourselves Christians can show. What do we show? Indifference or absolute faith? Mediocrity or passion for the gospel? La parábola del sembrador, hermanos, entonces es una invitación a la esperanza. Amén. La siembra del evangelio, muchas veces inútil por diversas contrariedades y oposiciones, tiene una fuerza incontenible. Después de más de 2000 años se sigue predicando la palabra de Dios, a pesar de todo. A pesar de todos los obstáculos y dificultades, y aún con resultados muy adversos y diversos, la siembra siempre termina en una cosecha abundante. Aleluya. The parable of the sower is an invitation to hope. Hope. I love that word. The sowing of the gospel, often useless due to various setbacks and oppositions, has an unstoppable, I love that word, unstoppable force. Despite all the obstacles and difficulties, and even with very different results, sowing always ends in an abundant harvest. Amen. La parábola también, hermanos, esta parábola es hermosa, pero debe verse también como un llamado a nosotros para ser responsables y a estar vigilantes. ¿Saben por qué? Porque incluso la tierra buena que está dando fruto debe recordar qué cosas dejan estéril la palabra de Dios. La indiferencia, la inconsistencia cuando vienen esas dificultades y las preocupaciones de la vida. Eso nos distrae mucho. The parable should also be seen as a call to be responsible and to be vigilant. Even the good land that is bearing fruit must remember what things leave the word of God sterile. Indifference, disloyalty when life's difficulties and worries come. Hermanos, hermanas, la crisis que estamos viviendo nos está llevando a la muerte de un cierto cristianismo. Porque, mire, yo he hecho una especie de buscando, ¿verdad?, información acerca de la cantidad de cristianos que hay en el mundo. Somos miles, millones. Pero yo no sé si ustedes saben que hay más muslims que cristianos en el mundo. You know that? You know that? So, todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Pero there's hope. Siempre hay esperanza. Porque estas crisis que vivimos como cristianos, como iglesia, pueden ser también el comienzo de una fe renovada, más fiel a Jesús. El evangelio tiene fuerza para engendrar en cada época, en cada tiempo, en cada siglo, la fe en Cristo de una manera nueva. The crisis we are experiencing are leading us to the death of a certain Christianity. I was telling in Spanish, I think it was in Spanish,
you know that there are more Muslims than Christians in the world. But also, this crisis can be the beginning of a renewal faith or renewed faith. More faithful to Jesus. The gospel has the power to engender faith in Christ in a new way in every age, every century. Pero aquí viene la clave de todo. Aquí viene la clave de todo. Debemos de sembrar con fe y esperanza. Con realismo y con verdad. No es el momento, hermanos, y a veces eso me preocupa un poco porque a veces las iglesias entretenemos a la gente. The churches, many churches have turning an entertainment, show, something like that. No es el momento de distraer a la gente con cualquier cosa, porque así viene más gente. No, es hora de sembrar en los corazones la esencia del evangelio. But we must sow with faith and hope, with realism and with truth. This is not the time, hermanos, sisters, brothers, to distract people with anything else. Many churches today have turned to an entertain people. It is time to sow the essence of the gospel in the hearts of people. La parábola del sembrador trata sobre la abundante generosidad de Dios y su deseo de llevarnos a la clase de transformación que produce mucho más de lo que una cosecha normal posiblemente podría producir. The parable of the sower is about God's abundant generosity and his desire to lead us to the kind of transformation that produces far more than a normal harvest could possibly produce. Quiero terminar con estas palabras. Hermano, hermana, deja que la palabra de Dios crezca en ti y produzca en ti fruto en abundancia. El que tenga oídos, que oiga. I want to finish with these words. Let the word of God grow in you and produce abundant fruit in you. Whoever has ears, let him hear. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.